Creo que vamos a empezar. Hello, I am Hola, Sumaya Keynes. I am the yo treasury soy editor Sumaya Keynes, of The soy Economist. editora And del welcome Economist to para this Comercio y high-level Globalización y plenary quiero darles la session part bienvenida a of este the panel de Trade alto Stocks nivel Taking dentro event. del Today we are evento joined de by Aid an for Trade, Ayuda para el extremely Comercio. distinguished Hoy panel. tenemos A un panel of our grupo de panels, oradores as if I could sumamente remember distinguido, it. el panel And máximo, so first we have como me a han warm welcome dicho. to Dr. Y Ngozi en primer lugar, Okonjo-Iweala, queremos Director General darle of the la World Trade bienvenida a la Organization. doctora Ngozi, que es la nueva Uplifting directora general de la headlines, OMS, General of the World Health al Organization. doctor Tedros, Kristalina director Georgieva, general de Director la of the International Organización Mundial Monetary de la Fund. Salud, David Kristalina Malpass, the Georgieva, President of the World Bank David Group. Manham del Anka Banco Khajaria, Mundial, Ángel General Gurría, Manager secretario of the general de la World Organización Economic de Forum. Cooperación And Económica y Isabel Desarrollo, e Isabel Secretary Johan, General of the secretaria Organization general for en Principles of funciones Trade de Access. la Using technology for UNCTAD. global Y commerce. ven por qué lo llamamos a And a esto el huge a superpanel. warm welcome to Y our una audience cálida participants online. bienvenida a nuestro If you público que are está interested in mirándonos en learning more línea. about the Si speakers les and more interesa about the saber algo panelists, más de los please visit oradores, the hay webpage biografías in the completas en notes. la Just a few página web stories del outlining what's evento. coming a week Quiero before decirles we un start. poco qué va a ocurrir First, we have durante la Dr. próxima hora y Ngozi media. En primer Okonjo-Iweala, lugar, vamos a and escuchar then al doctor Dr. Ngozi, Sadly, Dr. Tedros después al will leave doctor Tedros, after después the lamentablemente él se break. tiene que ir porque tiene que ir a After luchar contra la their pandemia. remarks, there will Y be some después de questions los and primeros answers. comentarios, van a haber Just a preguntas y reminder, there's respuestas. some journalists Me also han joining dicho us. que algunos Those periodistas se journalists van a and everyone sumarse else a present in nosotros Zoom can leave y comments or todos, post al igual questions que in todos the los que están Q&A en Zoom, box pueden on hacer Zoom. comentarios por For everyone else, don't worry, el there's a link casillero de in discusión. the Todos forum in pueden YouTube to participar post comments and en questions YouTube, también on pueden hacer preguntas y Doritos respuestas y también Economics. en las So get cuentas ready de medios sociales make de la sure to OMC. use the hashtags Y hashtag utilicen el hashtag A4T, hashtag A4T, A4Trade, and hashtag A4Trade o WTO. And WTO. with that, Y my con next step is eso to hand over to Dr. vamos a Ngozi. pasarle la palabra a la doctora Gozi. Thank you so much, Sumaya. Muchas gracias, And you're Sumaya. absolutely right. This is a Tienes panel of razón, este es panels el on the mother of super them all. panel, I just want la to mamá thank de my todos los colleagues paneles. for Le quiero taking agradecer a part in todos their busy los schedules colegas and joining por joining us haber in tomado tiempo de sus event. agitadas agendas para estar Welcome con Tedros nosotros aquí. Angela, Kristalina, Angel, Bienvenidos Isabel, Tedros, and Cristalina, Ángela, David David and e Sumaya. Isabel. Y muchas This gracias de note mi taking parte. comes at a Esta critical evaluación juncture. se realiza en un In momento the three crítico. decades En los tres before decenios, any of us had antes de heard of que a cualquiera novel de novel nosotros hubiera coronavirus, oído hablar de este global nuevo trade had coronavirus, moved more than a el billion comercio people mundial out of abierto había poverty. permitido que más de By the 1.000 millones de time personas COVID hit, salieran de la pobreza, flows of goods, aprovechando services, and los flujos ideas transfronterizos never before de had bienes, slowed servicios e such ideas. Los accelerated growth países en at the desarrollo speed of pudieron light. acelerar su crecimiento y generar For the mejor first empleo. time in Por primera 200 vez en years, más de developing 200 countries años, los started países en emerging desarrollo with empezaban a economic superar gains. la brecha Even at the que los time, separa it de was los más clear that ricos. many Pero people aún en could ese only momento era claro que take muchos países y muchas advantage of the personas opportunities solo podían because they lacked aprovechar supply algunas capacity oportunidades to y withstand. carecían That de la situation capacidad de suministro de was poder exactly aprovechar what todo el began to resto. Y happen. es por eso que se creó la iniciativa Ayuda The para el Comercio en pandemic is 2005. reversing Hoy la hard-earned pandemia development gains ha and bringing revertido peace and los prosperity. logros para el The World desarrollo Bank has tan warned that more difícilmente than 50 conquistados, million people agregando más will problemas a soon los más experience vulnerables. El Banco Mundial ha estimado que existential más de 100 suffering. millones de personas podrían caer en la extrema Are pobreza, likely to be the poniendo most fin a 30 worsening años de in terms auge. of increased El poverty sur de and Asia y food África insecurity. seguramente se verán más The afectados que pandemic nadie provoked por el aumento de la irreversible pobreza y la changes inseguridad alimentaria. that we have La never seen pandemia on nos ha record. llevado a la peor In the caída second del quarter comercio of mundial que se 2020, the conozca. value of En el global segundo merchandise trimestre del trade fell 2020, el valor 24%. de las mercancías mundiales cayó un 21% Growth comparado con el año anterior. successfully rebounded, El though not comercio de to mercancías previous se fue levels. recuperando, pero no al nivel Services anterior de la performed crisis. well. El comercio de Beyond data servicios ha tenido indicators, más problemas in the aún. third Ha quarter, sido muy Brazil more than afectado por las recovered restricciones a los from the viajes y pandemic. turismos, por lo cual tres cuartas partes Services todavía están por eventually debajo de los stabilized niveles and prepandemias. benefited from Algunos sectores de los gradual servicios economic online.
beneficiaron los trabajadores y las empresas que trabajan en línea y la computación que subió un 9%. La crisis está exacerbando las desigualdades de todo tipo, desde la desigualdad de género en el hogar y en la sociedad a la resiliencia económica en los países. Los PMA se vieron más afectados que nadie por la caída del comercio y se vieron menos afectados por la recuperación. Las cifras preliminares indican que la exportación de servicios de los PMAs cayó un 55% en el segundo trimestre, comparado con año, o sea, casi el doble del resto del mundo. En los tres primeros trimestres del 2020, las mercancías y servicios de los PMAs estaban bajando un 19%, mientras que para el resto eran 15% menos. Muchos países de medianos ingresos están tratando de recuperarse más o menos bien. Cristalina nos ha advertido que hay una gran divergencia por la cual las economías avanzadas y algunos pocos países emergentes se están recuperando de la crisis del COVID, pero muchos, la gran mayoría, están quedando rezagados. Y eso va a condenar a millones de personas a extrema pobreza en los años venideros. Este reto esta semana y los años próximos es para asegurarse que esto no ocurra. La recuperación posterior al COVID no debe dejar a nadie atrás, ningún país ni ninguna persona. El primer paso debe ser lograr el lanzamiento rápido y mundializado de las vacunas. Con eso se pondrá fin a la pandemia y eso significa una escala mundial de fabricación que aproveche las capacidades de los países de medianos ingresos o en desarrollo, permitiendo acceso a la tecnología y know-how. Y eso significaría todo un estímulo. Esa sería la mejor estimulación que se podría lograr. Hay que cerrar la brecha de financiación para el acceso al acelerador del COVID y es una urgente prioridad. Debemos acelerar la producción, particularmente en los países en desarrollo de las vacunas, aprovechando las capacidades industriales y estableciendo nuevas fábricas previendo la próxima pandemia. Los países deben distribuir los ingredientes y componentes necesarios para la fabricación, distribución y administración de las vacunas. Hay que superar los cuellos de botella del suministro, disminuir las normas reglamentarias, facilitar el comercio y financiar la adquisición de vacunas. Y es por eso que nosotros debemos trabajar con los miembros, la industria, la sociedad civil y otros interesados para ver cuáles son las medidas inmediatas a adoptar a fin de acelerar la producción de vacunas. Y eso, por supuesto, nos permitirá prepararnos a futuras crisis de la salud. No es que las vacunas sean la única solución, porque la divergencia va a seguir adelante, como lo decía Cristalina. Hay que lograr que los mercados mundiales sigan abiertos y fuertes, a fin de recuperarse. La ayuda para el comercio es esencial. La financiación del comercio no puede quedar rezagada o disminuir. Una importante lección del pasado es que los productos médicos claves hicieron los suministros más resilientes. En la primera mitad del 2020, la exportación del material de protección personal creció un 50% o más. El comercio de máscaras, barbijos se multiplicó 6 veces y a la vez hay suministros médicos más diversos en sus orígenes geográficos, lo que representó posibilidades de inversión para países de medianos y bajos ingresos que exportan. Esta agenda de empleo y diversificación se vincula con muchos temas propios a la OMC, tales como el comercio electrónico, facilitación de las inversiones, las mujeres en el comercio, las MIPYMES y el comercio más medioambientalista. Al mismo tiempo, los países en desarrollo deberán adaptarse al cambio climático, crear infraestructuras más resilientes ante el clima y lograr que sus economías sean más verdes. A la vez, hay que facilitar el comercio para los países sin litoral y mejorar la capacidad farmacéutica de los PMAs y países en desarrollo. Concluiré diciendo que sé que la asistencia al desarrollo se ve muy presionada, eso se entiende, pero a la vez
Tenemos que recordar que las organizaciones y los miembros que han cooperado con la iniciativa Ayuda para el Comercio han logrado crear grandes diferencias en la vida de las personas. Esto lo hemos documentado y sobre todo ese documento está ahora disponible desde ayer. Debemos trabajar juntos ahora para invertir en la recuperación de nuestros socios comerciales. No solamente es lo correcto, sino que hay que lograr que la economía mundial sea más verde, más equitativa y más próspera. Es una cuestión de interés para todos. No podemos permitirnos el lujo de perder la ocasión. Gracias. Muchas gracias. Y a continuación vamos a escuchar al doctor Tedros. Muchas gracias. Sumaya, hermana Ngozi y mis otras dos hermanas, Cristalina e Isabela, así como los hermanos David, Ángel. Es una gran dicha poder sumarme a ustedes. Y como dijo Sumaya, tiene razón. Me alegra que estemos aquí todos juntos. Yo tenía ganas de darle la bienvenida a Ngozi. Sabrán ustedes que hay que mostrar apoyo y confianza. No nos podemos reunir personalmente para darle la bienvenida y tener una fiesta. Así que consideremos que esta es la ocasión de darle la bienvenida a usted. Y para nosotros, estimados colegas y amigos, en primer lugar, felicito a mi hermana Ngozi por ser la primera mujer y la primera africana que fue elegida como directora general de la Organización Mundial del Comercio. Es un hecho histórico. Gracias por darle la prioridad en esta ocasión a los problemas económicos y de salud que genera la pandemia de la COVID-19 sobre el comercio mundial. Ya se han registrado más de 122 millones de casos de COVID y más de 2.700.000 personas han fallecido, según los datos de la OMS. Pero como saben, las consecuencias van mucho más allá de la mortalidad y la morbidad causada por el virus. Millones de personas han perdido su sustento, la economía mundial está en recesión y el comercio mundial se ve todavía perturbado. Ngozi lo dijo bien. Y además el lanzamiento mundial de vacunas nos brinda esperanzas de que la pandemia pueda ser controlada. Pero a pesar de eso, falta mucho por tiempo y obstáculos para superar eso y lograrlo. Al cabo de 6 semanas de caída de los casos en enero y febrero, ahora hemos registrado 4 semanas de aumentos nuevamente. Y la semana pasada el número de muertes subió por primera vez en 7 semanas. Los casos están aumentando en muchas regiones. Es una tendencia muy grave y vimos que hay nuevas variantes que están afectando a las sociedades y que afectan también el lanzamiento de las vacunas. Desde el principio de la pandemia supimos que las vacunas iban a ser la herramienta vital para poder controlarla, pero también sabíamos por experiencia que las fuerzas del mercado por sí solas no podían lograr una distribución equitativa de vacunas. Y es por eso que en abril del año pasado creamos el acelerador de acceso a las vacunas para el COVID, junto con el pilar COVAX, y nos aliamos a BICEP, UNICEF, OMS y otros. En total, COVAX ha ya suministrado más de 32 millones de dosis de vacunas a 57 países y economías. Pensamos que vamos a poder suministrar 237 millones entre ahora y mayo. Y sin embargo, el suministro de vacunas no ha sido tan equitativo como nos hubiera gustado. En el mundo, 459 millones de dosis de vacunas han sido ya inyectadas, pero el 76% de esas dosis se encuentran en solo 10 países. El éxito de COVAX está en peligro debido a las exigencias de algunos países de alto nivel
sobre los suministros de vacunas. Y no se trata solamente de un problema moral, es también un problema económico y epidemiológico que puede llevar a la tragedia. Cuantas más transmisiones, más variantes aparecen. Y cuantos más variantes aparecen, más probable es que puedan llegar a soslayar las vacunas. Con lo cual podríamos volver al principio. Y mientras que el virus siga circulando en cualquier parte del mundo, seguirán muriendo personas. El comercio y los viajes serán perturbados y la recuperación económica se verá demorada aún más. La equidad en el acceso a las vacunas no es un acto de caridad. Es la mejor forma y la más rápida de controlar la pandemia en el mundo entero y, por lo tanto, relanzar la economía mundial. Lo que quiere decir que esto es en interés de todos. Todos los días estamos hablando con los fabricantes y con los líderes de países de todos los niveles de ingresos, buscando formas de acelerar la protección y la distribución equitativa de las vacunas. Y vimos que hay 4 principales formas de lograrlo. Primero, el enfoque más rápido es conectar a los fabricantes de vacunas con otras empresas que tienen una capacidad ociosa para que puedan rellenar y terminar y para acelerar la creación de volúmenes. Segundo, es a través de la transferencia de tecnología bilateral, a través de las licencias voluntarias, por lo cual una empresa dueña de patentes las transfiere a otros, como ha hecho AstraZeneca con Sky Bio en la República de Corea y Serum Institute de India. Algo crítico, la transferencia de tecnología bilateral debe estipular que tiene que ser asequible y accesible, y eso no siempre ha sido el caso con algunos de los acuerdos de vacunas hasta ahora. El tercer enfoque es la transferencia y establecimiento de licencias coordinadas a través de un mecanismo mundial coordinado por la OMS que hemos establecido a través de CITAP. Esto aporta mayor transparencia, un enfoque más coherente y, por lo tanto, la seguridad sanitaria regional está propiciada. Y, por último, tenemos ceder los derechos de propiedad intelectual, como lo proponen Sudáfrica e India, que sería una solución a largo plazo y que le permitiría a los países que tienen capacidad de fabricación lograr la fabricación de estas vacunas. El acuerdo de los APIC fue diseñado para permitir flexibilidad de los derechos de propiedad intelectual en caso de emergencia. Y si este no es el momento, ¿cuándo llegará ese momento? Esta situación no tiene precedentes. Hermanos y hermanas, en algunos discursos públicos, la respuesta a la pandemia ha sido presentada como una elección entre vidas o sustentos, entre la salud y la economía. Pero esta es una falsa dicotomía. La pandemia es una prueba devastadora de que la salud y la economía están perfectamente integradas y son interdependientes. Cuando la salud está en riesgo, todo lo demás está en riesgo. Pero cuando la salud se ve protegida y promovida, las personas, las familias, las comunidades, las economías y las naciones pueden florecer. La pandemia en algún momento cederá, pero llegarán otras pandemias y los países seguirán enfrentando numerosas dificultades en el campo de la salud que disminuyen la productividad, aumentan la inequidad y hacen que algunos países nunca puedan salir del pozo. Solo podemos responder y recuperarnos si pensamos en la salud no como un costo, sino como una inversión en un mundo más seguro, más justo y más próspero, donde todos queremos vivir. Y ahora quisiera pedir su comprensión y disculparme, porque yo voy a tener que dejarlos ahora. Ojalá me hubiera podido quedar aquí. Tenemos una reunión que está prevista desde hace meses y que yo no pude cambiar. Entonces, por eso voy a tener que salir. Ya la reunión empezó. Y con esto, los hombres van a quedar en minoría, pero había hasta ahora un equilibrio de género. De todas maneras, está muy bien.
Está bueno saber qué es una minoría. Las mujeres han estado en la minoría desde siempre. No siempre está mal ser una minoría. Muchas gracias nuevamente y espero trabajar con ustedes en estrecha colaboración y lograr que la vacuna pueda repartirse en todas partes del mundo. Felicitaciones, Ngozi. Tengo muchas esperanzas del trabajo con ustedes. Muchas gracias. Suerte en todo lo que está haciendo para controlar la pandemia, doctor Tedros. Gracias. Bien, ahora vamos a nuestro siguiente orador y vamos a escuchar a Kristalina Georgieva, quien es la directora general del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, Sumaya. Me puede llamar la doctora Kristalina también. Los otros oradores tienen tanta suerte de estar junto con Ngozi en el momento en que se ha hecho cargo de la Organización Mundial de Trabajo. Ngozi y yo hemos trabajado juntas durante años y años. Y estoy segura que, al igual que yo, está encantada de ver tantas mujeres en la mesa directiva. Pero yo también quiero reconocer a los hombres que defienden a las mujeres. Sobre todo mi gran amigo David Malpass, que luchó por esta distribución y que siempre dijo que necesitábamos la fuerte presencia de las mujeres en los cargos superiores en el banco. Bien, y ahora voy directamente al tema que nos convoca. Nos encontramos en un momento crítico. Hemos pasado la peor recesión en época de paz desde la Gran Depresión y, por último, vemos que las perspectivas de la economía mundial estaban mejorando. Y es gracias a acciones sin precedentes de los gobiernos que apoyaron a los hogares, a los trabajadores, a las empresas y al comercio, por supuesto, y que llevaron a esos éxitos en el desarrollo de las vacunas, así como nuestra capacidad de adaptarnos a través de los contactos, seguimientos, la distancia social, que hace que en cada coyuntura estamos funcionando mejor que en las situaciones previas. Pero estas perspectivas de recuperación son inciertas y ya hemos escuchado que hay nuevas oleadas de pandemia y también son muy desiguales. Ngozi me citó a mí. Yo tengo mucho miedo de la divergencia después del confinamiento del año pasado. Divergencias dentro de los países, también entre los que están muy bien y los que quedaron muy rezagados, y también, por supuesto, entre un país y otro. Lo que sí sabemos sobre la base de los datos es que las economías avanzadas y algunos pocos mercados emergentes están recuperándose más rápido de la pandemia y que algunas economías emergentes y prácticamente todos los países de bajos ingresos corren el riesgo de crecer en forma mucho más débil. Tuvieron menos acceso a las vacunas, a los mercados de capital, menos espacio fiscal. Y para explicarlo en datos muy preocupantes, podríamos decir que los países emergentes, salvo China, se supone que para el 2022 tendrán pérdidas cumulativas de ingresos de un 22%, comparado con el 13% de pérdida en los países más adelantados. Es decir, incluso en el próximo año, el efecto va a ser muy grave, peor que en otros momentos. Y solamente la mitad de los países que estaban cerrando sus brechas en ingresos podrán seguir haciéndolo en el periodo 2021-2022. Buena parte de los países, tanto los que les va bien como los que les va mal, tienen poblaciones vulnerables
que se vieron particularmente afectadas, personas del sector informal, jóvenes con pocas capacidades y muchas veces mujeres. Y en ese contexto, Ngozi, yo no podría agradecerle más porque usted ha elegido que la ayuda para el comercio sea el centro de nuestras deliberaciones de hoy. Y quiero utilizar mi tiempo para destacar 3 áreas de acción y la importancia crítica del comercio en cada una de ellas. Primero, me hago eco de lo que usted decía con respecto, y también el doctor Tedros. Necesitamos un esfuerzo colectivo para poner fin a la crisis sanitaria. Es sencillo, en el 2021 y quizás en 2022 también, las políticas de vacunación van a ser el elemento más importante de las políticas económicas. Sabemos, y los hemos escuchado también del doctor Tedros, que no se puede derrotar la pandemia en algunos lugares y en otros no. Hay que derrotarlo en todas partes. Si no, hay un riesgo de que aparezcan nuevas mutaciones y que eso afecte el progreso. Y sabemos también, como también lo dijo el doctor Tedros, que hay que mejorar la producción y la distribución, particularmente en los países de bajos ingresos, a través del COVAX o a través de lo que está haciendo David en el Banco Mundial. Y también a través de una reasignación rápida de los excesos excedentes a los que tienen déficits en otros países. Y hay que lograr una coordinación de las acciones. Los argumentos son sobrecogedores. Sabemos que cuanto más se avance poner fin a la crisis sanitaria, más podremos mejorar las economías, pasando de 9 billones de dólares en 2020 al 2025. Y eso se distribuirá 60-40 entre las economías avanzadas y menos avanzados. Y como bien lo decía Ngozi, las barreras comerciales al acceso a la vacunación van a ir en contra de nuestro interés común. Hay que lograr el pleno poderío del comercio para luchar contra la pandemia. Es algo imperioso moralmente y económicamente. Es la mejor forma de gastar el dinero para este año. Y en segundo lugar, evidentemente, todos estaremos en mejor situación si aprovechamos el comercio para crecer. Hay que lograr una salida duradera de la crisis económica y por eso hay que apoyar a los hogares y hay que evitar que las cadenas de suministro se fracturen o que las personas estén desempleadas mucho tiempo. Hay que fortalecer la recuperación también. Nuestros gobiernos van a establecer las bases para la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Y eso significa que durante mucho tiempo me escucharán que hay que gastar. Pero yo les decía, no pueden retirar este apoyo. Piensen en qué viene después y cómo podríamos reducir los problemas para el futuro. ¿Y qué significa entonces en términos de políticas? Aumentar los ingresos a escala nacional, que todo sea más eficiente, fomentar un buen entorno para los negocios. Por supuesto, esto también atañe a las políticas internacionales. Hay que revitalizar el comercio, reabrir el comercio transfronterizo para ayudar a la recuperación. Hemos visto las estimaciones para el año pasado, pero ahora creemos que habrá un crecimiento este año del 8% y del 6% para el año que viene. Hay que apretar el acelerador y que mejore todo aún más. Para ello, los que toman las decisiones políticas pueden actuar a escala nacional, por ejemplo, reduciendo los aranceles de importación, simplificando los trámites aduaneros, reduciendo los derechos aduaneros. David Malpass es un firme adalid de todo cuanto aumente la transparencia para inyectarle más impulso al crecimiento. Y estas medidas se pueden complementar con esfuerzos internacionales para también reformar el sistema multilateral de comercio. Ngozi, a ti te deseamos todo lo mejor para poder resolver las tensiones existentes y darle un nuevo impulso al comercio. Esto es especialmente importante
conforme nos planteamos la gran repercusión que puede tener el comercio y la apertura al comercio para reducir la pobreza y mantener el crecimiento. Una recuperación del comercio, si se gestiona correctamente, puede aumentar el crecimiento y el nivel de vida en los países en desarrollo, como ha sido el caso en los últimos 40 años, cuando hemos visto una expansión del orden de 11 veces del comercio mundial. Y sabemos que con el comercio aumentan las oportunidades de puestos de trabajo y que los hogares pobres puedan acceder a más bienes y servicios. Su continente, que tanto se enorgullece de la labor de la doctora Ngozi, sabe que las empresas que se dedican a la exportación pueden pagar un 60% más a sus empleados que las empresas que no exportan. Y también el comercio internacional puede ayudar a reducir ese sesgo en cuanto al género que se produce también. Aumentemos pues el comercio para que también avance el papel de las mujeres en nuestras economías. Así que simplemente quiero concluir diciendo que ha llegado el momento de apretar y no aflojar para que de nuevo el comercio se convierta en la fuerza motriz de crecimiento y oportunidades que ha sido desde hace tanto tiempo. Y ahora quisiera pasar a lo tercero que quería señalar. El comercio estará en el corazón de todos los esfuerzos para avanzar hacia una recuperación más digital, inclusiva y ecológica. Vamos a ver cambios en las estructuras para nuevas economías basadas en el cambio climático, pero dependerá de los bienes y los servicios. Lo levantaremos todo con nuevas tecnologías que recortarán los precios para las energías renovables, por ejemplo, con la ingeniería y el diseño de edificios que no se sobrecalientan para fomentar determinados cultivos y conforme las economías invierten en esa transición ecológica, esa transición verde, tenemos la enorme responsabilidad de asegurarnos de que también los países pobres lo puedan hacer, que puedan hacer inversiones parecidas, sobre todo en cuanto a medidas de adaptación ante el clima que dan muchos puestos de trabajo, y quiero encomiar al Banco Mundial por cuanto están haciendo para impulsar esta acción frente al cambio climático en el mundo en desarrollo. Así que esto, ¿qué significa para nosotros en el Fondo Monetario? Estábamos ya en la vanguardia dando consejos para conseguir que los países pasasen rápidamente a apostar por políticas que se justifican en estos momentos de crisis y de pandemia. En otras palabras, hay que apoyar a los trabajadores y hay que apoyar a las empresas. Y para mí es un orgullo considerar el ritmo del cambio que pudimos dar a nuestros consejos a los gobiernos para que hubiera acceso mucho mayor a los mercados de capitales para los mercados emergentes. Pero para los que carecen o los que carecían de acceso, ahí estábamos nosotros presentes. Le prestamos dinero a 52 países de bajos ingresos y también ofrecimos prestos a economías dependientes de los productos básicos del orden de 7.000 millones. Y estamos dispuestos a hacer más aún ahora, centrándonos en las oportunidades que hay de derechos especiales de giro para que levanten las reservas de los países. Lo decidirán nuestros accionistas, por supuesto, pero estoy ilusionada con todo el interés y el impulso que se está generando en torno a esto. Y ya sé que me he quedado sin tiempo. No quiero que me lo tengan que decir, así que voy a pasar directamente a decirles algo muy sencillo. Tenemos la oportunidad de transformar nuestras economías. Esta es la oportunidad de conseguir que nuestras economías sean inteligentes, verdes y más equitativas. No hay que desaprovechar esta oportunidad. Y el comercio en todo ello desempeña un papel de gran calado. Ngozi, uno de mis proverbios favoritos, cuando fui comisaria humanitaria y viajaba mucho a África,
es el siguiente proverbio. Si uno quiere mover una montaña mañana, tienen que empezar levantando las piedras hoy mismo. Así que termino deseándote todo lo mejor a ti, Ngozi, y a la OMC. Hay que empezar a levantar esas piedras para mover montañas, porque hace falta que el comercio se reforme para que todos tengamos éxito y se cumpla nuestro anhelo de que el mundo sea mejor para todos, pero sobre todo para los más vulnerables en los países más pobres. La moderadora, muchísimas gracias. Y ahora pasamos rápidamente al señor David Malpass, siguiente orador, presidente del Grupo Banco Mundial. Muchísimas gracias, Maya. Yo, ¿cómo puedo estar a la altura de Cristalina, Ngozi y el doctor Tedros? En todo caso, gracias, Ngozi. Es fabuloso encontrarme aquí, teniéndote a ti como directora general de la OMC. Como ha dicho mi querida amiga Cristalina, adelante, Ngozi. Contar con la presencia de mujeres al más alto nivel hace que el mundo sea un lugar más seguro y más fuerte. Las dos me inspiran y me complace estar aquí también con Ángel Gurría, mi colega de hace 35 años dedicados a los problemas del desarrollo. Y me complace en particular hoy que hablemos del comercio. La facilitación del comercio es fundamental para aliviar la pobreza, para que haya prosperidad compartida y para recuperarnos de la pandemia. Estos son los objetivos clave del Banco Mundial. El COVID, como todo el mundo ya sabe, es una crisis que se produce una vez cada siglo y que nos ha causado un revés en nuestros esfuerzos por combatir la pobreza y la desigualdad. El COVID-19 ha mermado el PIB y sobre todo en los países pobres es devastador, ha generado una reducción también de los flujos de inversión transfronterizos, se están agudizando los problemas de deuda. La pandemia creemos que ha sumado unos 150 millones a los que ya se encontraban en la pobreza extrema y además ha tenido una repercusión desigual, es decir, los pobres son los que más están padeciendo la pandemia. Además, por todos los conceptos, enfermedades, pérdida de puestos de trabajo y de ingresos, perturbaciones en el suministro de alimentos, cierres de escuelas, en fin, menos remesas y además hay desigualdades en cuanto al acceso a las vacunas. Queremos que haya programas en unos 30 países para finales del mes que viene. Ahora, el suministro de vacunas disponibles para los países a través de COVAX y los fabricantes sigue siendo un suministro muy limitado y es muy problemático saber cómo avanzar. También hay una profunda desigualdad en los programas de estímulo. Los bancos centrales de los países avanzados, más que nada, están apoyando los activos de los pudientes y los programas de gasto pasan a los sectores formales de las economías más avanzadas. Y estas desigualdades se están agudizando más aún porque hay grandes diferencias en cuanto a las soluciones digitales disponibles en el mundo. La desigualdad de esas soluciones es patente. Y frente a todo ello, le tengo que dar las gracias a Cristalina por hablar de la adaptación, porque el trabajo que hacemos en cuanto al comercio es fundamental. Ha habido un auge histórico en la entrega de nuestros programas. Vamos a poder ofrecer 160.000 millones de dólares a lo largo de la etapa que acaba en junio de este año. La ayuda oficial al desarrollo ofrecerá 50.000 millones, tanto en cuanto a donaciones como mediante créditos muy favorables. Eso está ayudando mucho. Y lo que está haciendo AIDA y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento tienen compromisos para el año pasado que aumentaron en un 65% frente al año anterior. Ya hemos montado más de 100 programas para responder a la COVID también en muchos estados frágiles.
son contactos fundamentales en cuanto al equipo de protección personal, eh, los productos terapéuticos y las vacunas. Y la vacuna será fundamental. Sí, adelante, Ngozi. La reglamentación comercial en el mundo hay que apoyarla al máximo, pero lo que hemos hecho a través del IFC, el International Finance Corporation, es apoyar tanto la financiación para el comercio y también el capital circulante, porque cuando arrancó la pandemia, básicamente se cerraron estos sistemas en muchos países de los más pobres y nosotros hemos procurado dar un paso al frente dedicándonos precisamente a la financiación del comercio. Y quisiera hablar de tres asuntos en cuanto a cómo el comercio puede combatir el COVID, eh, el comercio en sí, la respuesta al COVID y la recuperación. En cuanto al desempeño, el COVID-19 alteró el comercio en los primeros meses de la pandemia. Ha habido una recuperación robusta ya a finales del año pasado y según nuestros cálculos, la caída del comercio mundial fue inferior que el que se produjo en el año 2009. Ya, como expliqué, se vio más afectado el PIB, pero el comercio en varios campos lo pudimos mantener y fue motivo de satisfacción que algunos mercados de exportación permanecieron más abiertos que en crisis anteriores. Las cadenas de valor mundiales fueron bastante resilientes en esta crisis, lo cual ha permitido suavizar un poco la crisis y permitirnos vislumbrar la recuperación a finales de este año y para el 2022. El comercio respondió a la pandemia porque permitió la circulación de los bienes y además la recuperación en el comercio fue muy bienvenida porque esas políticas fueron comedidas, lo cual permitió limitar más que en el pasado las restricciones a la exportación. El comercio es fundamental para la recuperación. Es positivo que la mayoría de las medidas comerciales han sido medidas de facilitación del comercio. Seguimos trabajando con todos los países para su comercio transfronterizo, para permitir ese flujo de comercio. Y esto es particularmente para los nuevos que llegan y para las mujeres, porque muchas veces sus mercados están tanto en el comercio de bienes como de servicios. Y eso va a ser un componente fundamental de la recuperación y de la resiliencia. Quiero hablar un poco de cómo puede ir esa recuperación. Vemos que los países siguen adelante con sus esfuerzos, están colaborando con la OMC para reducir los obstáculos al comercio y los aranceles. Eso puede ser una aportación importante al crecimiento a escala mundial. El trabajo nuestro muestra que la liberalización del comercio aumenta el crecimiento económico en promedio de 1,5 a 2 puntos y esto lleva o puede llevar a aumentos en cuanto a los ingresos del orden del 20% en cuestión de 10 años. O sea que sabemos que el comercio formará parte del proceso de recuperación. Yo creo que ya ha llegado el momento de reducir los aranceles y las restricciones a la exportación y estamos colaborando directamente con los países para apoyarles en esos esfuerzos y además también hay que tener en cuenta toda la gama de bienes y servicios medioambientales. Es importante que los obstáculos permitan que haya un fomento de un buen entorno propicio para todo lo medioambiental. El comercio también es importante para las medidas de facilitación del comercio. También la financiación será fundamental para la recuperación y vamos a seguir invirtiendo recursos en todos nuestros mecanismos de financiación. Estamos trabajando con los gobiernos para intentar mejorar las cadenas de suministro. Hace un año hicimos un gran informe sobre ese tema concreto, tan importante para que los países puedan acertar con los acuerdos comerciales que establecen y fomentar sus sistemas de comercio electrónico de la forma más efectiva posible. Esto ha permitido 10.000 millones de financiación mediante el IDA y esto es fundamental también para las pequeñas empresas, para las MIPYMES y otras empresas vulnerables que de otra forma no podrían
conseguir financiación. Así que hay que mirar más allá de la pandemia. Yo toco madera y me complace ver cada día que va a más el suministro de vacunas aprobadas. Pero conforme los países se plantean cómo van a desarrollarse, es fundamental que inviertan en el capital humano, sobre todo en mujeres y niñas. Nos parece que hasta 1.000 millones de niños siguen no escolarizados. La violencia de género ha ido a más en esas situaciones porque las familias están bajo muchísima tensión. Ha habido un aumento dramático de esa tensión durante la crisis y gracias, Cristalina, por hablar de la transparencia. Paso vital, tanto en cuanto a contratos para vacunas y creo, y de deuda, tiene que haber mayor claridad. ¿Quién le debe qué a quién? ¿Cuáles son las condiciones? Y conforme avanzamos, creo que estamos al tanto de los datos de forma satisfactoria y estamos colaborando estrechamente con el Fondo Monetario también para que ellos obtengan los objetivos fijados por el G20 en cuanto al alivio de la deuda y también liberando recursos para la salud, la educación y para combatir el cambio climático, conforme los países van saliendo de la crisis y se plantean cómo seguir avanzando. Así que, yendo hacia el futuro, la recuperación tiene que ser más verde, más resiliente, más incluyente, apostando por el desarrollo. GRID, por sus siglas en inglés, es una de nuestras metas y el Banco Mundial ha sido el gran financiador a escala multilateral de la acción para el clima, que se ha cifrado en más de 80.000 millones de dólares en los últimos 5 años. Hemos aumentado más aún nuestros esfuerzos, hemos convertido el 35% de nuestros recursos a beneficiar también al clima y el 50% de ello a la adaptación. Y eso repercute más y se notan los impactos positivos más en los países más pobres. Otra cosa que estamos haciendo, que es muy importante y que está acaparando mucho tiempo del banco, es que estamos colaborando con los países para ver sus contribuciones nacionalmente determinadas al Acuerdo de París. Será importante tener ese efecto positivo sobre el clima. No solo queremos ver que se está gastando en ello, sino que ello genera resultados positivos y que sea coherente con el desarrollo de los países. Conforme los pueblos avanzan hacia el futuro y quieren ver esos pasos positivos, también tenemos un proceso de examen del desarrollo del país y del combate contra el cambio climático, cómo se puede conjugar todo esto. Estamos colaborando ya con 25 países en este programa y una clave consiste en ver cómo puede haber una transición justa pasando del carbón a fuentes de energía sostenibles y fiables ya con el tiempo. Son aspectos clave de nuestro plan de acción climática que vamos a dar a conocer en las próximas semanas. Y quiero concluir hablando nuevamente del comercio. El comercio entre aldeas, pueblos, ciudades, el comercio entre países y el comercio en el mercado mundial es el camino para que los países puedan desarrollarse y para que las personas puedan innovar, crear nuevos puestos de trabajo. Y para ello tiene que haber normas transparentes y previsibles. Y ahí la OMC ha sido la clave para ver cómo pueden conseguir colaborar los países. Estamos sacando un nuevo informe del Banco Mundial acerca de los impactos de distribución del comercio, así denominado, que saldrá el mes que viene. Y en ese informe se muestra que el comercio puede aumentar las oportunidades de los trabajadores en países en desarrollo para pasar a la economía formal, pero únicamente si pueden acceder a puestos de trabajo orientados a la exportación. Es decir, hay que mejorar la movilidad de esos trabajadores con datos mejores, políticas más adecuadas en cuanto a la reglamentación y mediante la colaboración internacional, lo que yo
quiero es que este banco pueda colaborar con los que toman las decisiones a nivel de los gobiernos para luchar en contra de la situación de desigualdad en la que estamos. Dicho todo eso, quiero dar las gracias a todos por este debate fabuloso acerca de estos temas tan importantes y nuevamente mi agradecimiento a mis queridas amigas Cristalina y Ngozi por su enfoque. Muchas gracias y ahora tiene la palabra el señor Ángel Gurría de la OCDE. Muchísimas gracias. Ngozi, fabuloso verte en tu nuevo cargo. Fabuloso verles a todos. Efectivamente, este es el super panel, la mesa redonda de todas las mesas redondas. Para mí es un placer dirigirles la palabra con motivo de este encuentro en el que se hace el balance de la ayuda para el comercio. Nos reunimos en el inicio del decenio para la acción de cara a la Agenda 2030. Claro que la COVID-19 ha sido un revés que nos ha robado casi un decenio en cuanto a los avances para el desarrollo. Y de hecho, esa brecha de financiación de cara a los ODS en los países en desarrollo ha ido a más, en un 50% el año pasado. Han ido a más las desigualdades. Se espera que los niveles de ingresos para las mujeres sufrirán una merma de un 50% más aún que para los hombres. Ya había un sesgo importante en su contra antes de la crisis. Esto se ha agudizado. Los niños en el mundo entero tuvieron que quedarse en casa y estudiar desde casa en el 2020, pero casi el 90% de los estudiantes en el África subsahariana no tienen acceso a un ordenador en casa. El 82% de estos alumnos no pudieron conectarse en línea, con lo cual la igualdad se echa en falta y brilla por su ausencia en cuanto a esta pandemia y la recuperación. Tenemos un informe sobre la financiación para el desarrollo sostenible en el que se constata que el gasto en la recuperación para los países en desarrollo es muchísimo menor que en los países de la OCDE. Conforme nos adentramos en la recuperación, la brecha va a más. Hay muchos países que no tienen margen en sus políticas fiscales y que están ante problemas de deuda, como ha dicho David. Entonces, arrancar con esa bomba de inversiones y comercio será esencial para la recuperación. En ese sentido, nuestra ayuda oficial al desarrollo debería centrarse en la ayuda para el comercio. Todos nuestros esfuerzos tenemos que reexaminarlos para que respondan mejor a los anhelos de la Agenda 2030 y los problemas cada vez mayores de la etapa post-COVID-19 y también sus prioridades. Y quisiera mencionar 4 cosas concretas que nos van a permitir salir mejor de esta crisis. Primero, hay que entender que el comercio ha sido el pegamento, por así decirlo, que ha mantenido unida a la economía mundial. A pesar de un estrés tremendo, las cadenas de valor mundiales han demostrado una resiliencia asombrosa y han sido fundamentales para hacer frente a la pandemia porque han aumentado la producción y la distribución de suministro. De hecho, el comercio de productos médicos aumentó en un 16% en la primera mitad del 2020, en el momento en que el comercio de todos los demás productos se había venido abajo. Tenemos que seguir apoyando cadenas de valor resilientes, pasando de la materia prima que se utiliza para la fabricación de los fármacos hasta llegar a los pacientes que se benefician de esos fármacos. Los programas de ayuda para el comercio precisamente es lo que pueden conseguir, ayudar a los países a aplicar las medidas de facilitación del comercio que se imponen y el compartir información, lo cual sustenta el comercio resiliente. El comercio de bienes a escala mundial se está recuperando, pero hay muchos altibajos en cuanto a la recuperación del comercio de los servicios. Los sectores como pueden ser
los viajes, el turismo y los servicios de transporte se han desmoronado, y esto ha afectado particularmente a las economías en desarrollo. Los servicios de transporte han visto una merma del 24%, los servicios de viajes en un 68% el año pasado. Esto ha afectado a la mayoría de los países de ingresos medios y, por supuesto, ni hablar de los pequeños estados insulares en desarrollo, que tanto dependen del turismo. O sea, su vida consiste en ofrecer turismo. Pero hay otros servicios, también las transacciones digitales, que han visto un auge. Por ejemplo, los servicios informáticos ha tenido un aumento del 9%, compensando un tanto el impacto de la crisis, pero la mayoría de los trabajadores en el sector de los servicios ganan muy poco, con lo cual será fundamental una recuperación en el comercio de los servicios para fomentar una recuperación inclusiva y sostenible. En cuanto hay un tercer tema, el comercio digital puede desempeñar un papel importante en que de cara al futuro lo hagamos todo mejor. La crisis ha acelerado la transformación digital, ha puesto de relieve la importancia que tiene el componente digital para sostener o mantener el bienestar y para acelerar la recuperación, pero también ha puesto de relieve que hace falta solucionar esas brechas digitales para que todos los logros y todas las ventajas de la digitalización no se queden tan solo en manos de algunos, sino que los compartan todas las naciones y todos los países y sociedades. Y por último, los gobiernos tienen que aprovechar la oportunidad que se les ha presentado ahora para incorporar políticas medioambientalmente favorables a sus planes de recuperación. Tienen que abrir los cauces para el comercio y para la inversión, tienen que generar oportunidades para que se difundan las tecnologías medioambientales. Tiene que haber mayor disponibilidad de los bienes y servicios medioambientales. Los 83.000 millones en los últimos 5 años, de los que habló David Malpass, lo que ha estado haciendo el Grupo del Banco Mundial es fundamental, porque mejora la seguridad de los insumos para la oferta, el suministro. También permite que las economías de escala nos apoyen a la hora de pasar a una economía circular. Ahora, la ayuda para el comercio, ¿en qué consiste? Se oye mucho hablar de la ayuda para el comercio. Estamos aquí para eso. Ngozi, ya en la época de Pascal Lamy, o sea, hace ya unos cuantos años, presentamos nuestro primer informe de ayuda para el comercio en la sesión plenaria y ante la OMC en Ginebra. Por supuesto, más que nada fueron los donantes los que dieron su información y había 7 países receptores. 7 beneficiarios. Les daba igual, no entendían, no estaban pendientes, no sabían en qué consistía la cuestión. Y bueno, nos dio pena, pero seguimos en ello. Y ya en la última ronda había unos 100 beneficiarios o más. O sea que digamos que este tema fue cobrando auge. Con los años ya había un 5%, un 7%, un 10%. Y los donantes empezaron a entender que esto era fundamental porque los dólares o los yenes o euros que se donaban se multiplicarían precisamente para ayudar con la ayuda oficial al desarrollo. Si uno construye una carretera, pasarán muchos camiones, pero si eso va hacia un puerto y pueden descargar y cargar un buque, o si pueden establecer cadenas de frío, por ejemplo,
Por ejemplo, había que eliminar la pérdida por pudrición de cosas, alimentos. Un tercio de los alimentos se pierden, se pudren porque no lo pueden sacar del lugar de producción. Entonces, la ayuda para el comercio es crucial. No solamente cambia la lógica de las infraestructuras, sino que es un factor multiplicador del comercio, pero que además va a cambiar el carácter mismo de las sociedades. Y debo decir algo también acerca de las cifras. Cristalina, yo siempre la cito a usted cuando dice 14 billones, y eso era antes de los 9,9 billones, ahora son 15 o 16 los billones que estamos aportando. ¿Y cuánto es la ayuda oficial al desarrollo? 1% de eso, 153.000 millones. Esa es la ayuda oficial al desarrollo. Imagínense, 1% de eso podría duplicarse, podría triplicarse, multiplicarse por 4. Un poco más, un poco más. Y será generoso, sí, claro, pero es inteligente. Imagínense, si ustedes incorporan en el concepto de ayuda para el comercio que las vacunas son un elemento absolutamente crítico porque permiten que el comercio no se detenga, entonces también eso va a ser muy necesario, más allá del aspecto humanitario. Piensen en el aspecto práctico. Entonces, el espacio para lograr hacer una diferencia es enorme, como yo les decía, es generoso, pero también es inteligente, es astuto. Entonces, estimados amigos, lo que la pandemia nos dejó perfectamente en claro es que tenemos que asegurarnos que el comercio e inversión logren el máximo de desarrollo en los países en desarrollo. El shock máximo causado por la pandemia es el aumento de la pobreza. Y los programas como la ayuda para el comercio son esenciales para crear más y mejor, para reconstruir para el futuro. Si no hay un flujo de comercio sostenido, inclusivo, ecológico, todo eso que estamos procurando no va a concretarse. Entonces, a medida que avanzamos solamente será trabajando juntos o con el liderazgo político adecuado podremos enfrentar los retos que se plantean. Así que, por favor, cuenten con la OCDE para que los acompañe, para que trabaje con ustedes, por ustedes, en todo el camino. Estimada Ngozi, bienvenida a este buque. Gracias. Muchas gracias. Nuestra siguiente oradora, no menos importante, es Isabella Durán, quien es secretaria general en funciones de la UNCTAD. Muchas gracias, estimada Ngozi y colegas. Yo podría ser la nueva del club, pero no es en realidad el caso. Ciertamente no para Cristalina, porque nos conocemos de las instituciones europeas, pero el comercio y desarrollo ha sido mi vida cotidiana en la UNCTAD de los últimos 4 años y yo debería contribuir a este debate en este momento, particularmente por el efecto de la pandemia. Entonces, hablar después de tan elocuentes oradores, con tanta riqueza de argumentos, nunca es fácil. No quiero aburrirlos ni repetir a los predecesores. La pandemia comenzó hace un poco más de un año, nos tomó por sorpresos. Para algunos ha sido un año perdido, pero para mí es un año de pérdidas. 2 millones de personas murieron, como dijo el doctor Tedros, millones han perdido a sus seres queridos, a sus esperanzas, sus ahorros, sus deseos de una mejor vida. Perdimos la libertad de circular, de reunirnos, perdimos el acceso a la cultura, tan importante para todos, los medios de mostrar empatía, afecto, para darnos la mano o abrazarnos, y todos de alguna manera hemos perdido mucho. Si vemos las cifras, el mundo ha perdido 6 billones de dólares más de lo que suponíamos.
Necesitamos el comercio para poder realimentar el mundo, como bien lo decían los colegas. Yo sé que les hablo a los convertidos, no tengo que convertir a nadie aquí con respecto al valor del comercio, pero hay que asegurarse de que tenemos que lograr que el comercio sea más inclusivo y más ecológico, y para eso necesitamos la ayuda para el comercio. El comercio es un motor de crecimiento constante y sobre todo lo era ya desde antes de la crisis. Recuerden que hay 140 restricciones al comercio que fueron aplicadas inicialmente al comercio, pero para fines del 2020 apenas quedaba un 99% de contracción y la recuperación es desigual según países y sectores. El comercio de mercancías aumentó más rápido de lo pensado, pero los servicios estamos atrasadísimos. La supervivencia de los sectores de turismo y aviación ha llegado a una crisis nunca conocida antes y eso toca la vida de millones de personas, sobre todo en los países en desarrollo. El comercio además desempeña un papel muy importante para la fabricación y distribución de las vacunas. Eso ha creado cuellos de botellas, hay que bajar las medidas reglamentarias y facilitar esta tendencia. Pero el reto no se termina con esto. En el mundo de hoy tenemos un mundo diferente radicalmente del de hace unos años y para eso tenemos que adaptarnos en todas partes en este nuevo panorama. Quiero explicarles 5 elementos. Segundo, la capacidad de adoptar medidas en situaciones totalmente desiguales en los países. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan esta brecha. Los países en desarrollo, en promedio, gastan $1.400 per cápita en estímulos fiscales directos. Esto es casi 80 veces más de lo que tienen los PMAs o 20 veces más que la de otros países en desarrollo, por ejemplo. Esto puede estimular la igualdad en ciertos países desarrollados, pero no en los otros. Y para evitar que la brecha se profundice, hay que acceder a la financiación para que los países puedan reaccionar y reconstruirse más rápido. Necesitamos acción desde diferente de la deuda también. Hay países que están altamente endeudados y necesitamos alivio. Tenemos que evitar que los recursos sean utilizados para pagar la deuda y hay que alimentar a las economías. Por el contrario, la inversión extranjera directa, que es crítica como financiación para muchos países, cayó en un 42% en el 2020 y las perspectivas de este año no son buenas, salvo para la inversión en el sector de salud o en tecnología. La inversión en el sector privado y la facilitación del comercio y las inversiones son claves. Hay que ir hacia los sectores sostenibles y ecológicos para permitir una recuperación a largo plazo. Segundo, hay que lograr que las mercancías fluyan a través de las fronteras. O sea, desde donde fueron fabricados a donde son necesarios. Las medidas restrictivas del comercio instrumentadas al principio de la crisis mostraron que no son la solución. Gran parte de los países son demasiado pequeños para poder enfrentar sus necesidades sin comercio y es por eso que buena parte de los países prefirieron levantar estas restricciones. Y también se necesita el comercio porque es una motor crítico, por ejemplo, para conseguir divisas. Y además, en tercer lugar, la economía digital nos ha mostrado que tenemos que seguir adelante en ese sentido. Eso ha sido una bendición para la crisis. Nos cambió la forma de consumir y de producir también. Y a medida que las empresas y consumidores se digitalizaron en la pandemia, la brecha pasó de 14% a 17%, pero al mismo tiempo
Y vemos que hay amenazas sobre una recuperación que necesariamente es desigualdad. Hay que ayudar a los países a crear sus capacidades digitales y en un marco regulatorio que no solamente puedan ser consumidores, sino también productores de elementos digitales. Cuarto, a pesar de una caída radical en las emisiones de CO2, o sea, en el primer confinamiento y una reducción para todo el año 2020, estamos muy lejos, o sea, de los objetivos del Acuerdo de París, el cambio climático y lo que se dice la protección, ¿no?, de la naturaleza y la biodiversidad son elementos claves y son la gran amenaza. Los trópicos y buena parte del mundo en desarrollo son los más afectados. Necesitamos apoyar a estos países para que se alerten más frente al cambio climático y para que se puedan beneficiar del comercio mundial el día de mañana. Para eso hay que adaptar los métodos de producción, ver las ventajas comparativas, invertir y diversificar las economías y a la vez crear cadenas de valor respectivas y respetuosas. Y eso significa que hay que luchar contra las condiciones adversas. Pero estas medidas no son gratis, requieren gastos y actualmente solamente el 3% de la ayuda para el comercio se asigna a la acción para el clima según el ODS 13. Necesitamos adaptarnos en la forma en que trabajamos, incluso en el área de comercio, y hay que asegurarse que nuestro sistema de comercio apoye una transformación ecológica y a la vez que los más vulnerables no vayan quedando rezagados. Quinto, y esto no es una idea que se me vino después, necesitamos políticas responsables, ya que el impacto de la pandemia no es neutral en términos de género. Las mujeres son las primeras que pierden el empleo, tienen menos acceso a la finanza, a la protección social y también enfrentan una carga desproporcionada de los cuidados de la familia y además muchas niñas dejaron la escuela para trabajar en la casa. Eso va a tener un efecto perdurable para las aspiraciones de estas niñas y por lo tanto pido a los responsables políticos y a las instituciones que diseñen medidas que tengan un impacto diferenciado en cuenta y apoyen a las mujeres específicamente. Necesitamos una recuperación que nos lleve a un mundo que pueda concretar las aspiraciones más futuras, más inclusivo, más ecológico, como decían los predecesores, y también agregaré que las asimetrías del sistema actual en cuanto al acceso a las vacunas, género, las consecuencias del cambio climático, ya no son aceptables y necesitamos que nuestras fuerzas multilaterales traten estas cuestiones, encuentren soluciones y el comercio debe desempeñar su papel. Hoy podemos probar que tenemos un frente unido y un compromiso en la ayuda para el comercio. El mundo post-COVID todavía está lejos para muchos, pero no debemos perder el norte ni perder un día en el trabajo para la recuperación. Doctora Ngozi, le aseguramos que estamos muy cerca de usted con todas nuestras responsabilidades y deberes que son diferentes, pero totalmente alineadas para hacer las cosas mejor en favor del mundo en desarrollo. No perdamos la oportunidad. Muchas gracias por su amable atención. Gracias. Pues bien, hemos escuchado muchas ideas y en este momento yo los alentaría a todos en Zoom y todos los que nos están viendo en los medios sociales a que nos manden sus preguntas. Tenemos unos 15 minutos para pedirle a nuestros panelistas que respondan. La primera pregunta se dirige a la doctora Ngozi de Bird News. Y él pregunta sobre lo que decía también el doctor Tedros. Hizo suyo la propuesta de la OMS de dejar de aplicar los derechos de propiedad intelectual temporariamente para las vacunas, para su fabricación. ¿Usted se opone o no? Gracias, Sumaya, por esta pregunta. Y a Bryce, no, yo no me opongo para nada. Lo que yo he propuesto es una tercera vía, porque la gente se está muriendo. Mientras tratamos estas cuestiones hay que tener presente
que es necesario avanzar rápidamente y hay dos motivos por los cuales yo propuse lo que ya han escuchado. Primero, porque el debate sobre la exoneración de los ALPIC nos está llevando mucho tiempo. Y el segundo elemento es, necesitamos tener acceso en forma equitativa y asequible más rápido para los países en desarrollo. Entonces, concentrarse en la producción, en tratar de utilizar las capacidades ociosas para aumentar el suministro de vacunas y tratar de eliminar las restricciones a las exportaciones que afectan las cadenas de suministro, son algunos de los elementos que yo aporté y que creo que mejorarían la producción mientras hablamos de las flexibilidades de los PIC, etcétera. Ahora, todos saben por qué los países en desarrollo piden esta exoneración. Durante la epidemia de la VIH, los países debieron esperar. La gente se murió durante 10 años hasta que empezaron a haber medicamentos genéricos. En la epidemia H1N1, los países ricos compraron las vacunas y los pobres no tenían acceso. O sea que hay una base sólida. Hay que escuchar lo que los países en desarrollo piden como exención. Hay que hablar con ellos y encontrar formas de recoger sus preocupaciones sobre la propiedad intelectual. Y a la vez tenemos que asegurarnos que no estamos yendo en contra de la producción y sobre todo la creación. Entonces, grosso modo, podemos crear medios de aumentar la producción ahora junto con los tres industriales y a la vez trabajar sobre la exención de los ADPICA y cómo podríamos acomodar el pedido de los países en desarrollo, pero respetando la investigación y desarrollo. ¿Alguien más del panel quiere comentar esto? Isabel, quizás. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay que encontrar una solución rápida, porque es cierto, pienso que el debate sobre la exención en materia de propiedad intelectual es muy importante. Este debate tiene que hacerse. Si no es ahora, será en el futuro. Y el sistema de salud no puede esperar, pero hay que encontrar formas también de transferir la tecnología. Sabemos qué importante es para los países en desarrollo tener acceso a la transferencia de tecnología para poder fabricar. Creo que hay que movilizar entonces todas las posibilidades para hacer algo lo más rápidamente posible a fin de enfrentar la situación. De lo contrario, ya sabemos que el riesgo es que la vacunación solamente va a comenzar en los países en desarrollo a fines del 2022-23. Es imposible por una cuestión de igualdad para el resto del mundo y eso va a disminuir el nivel de salud del mundo. Además, es ridículo el plano económico. Entonces, todo lo que se pueda hacer rápidamente será muy bienvenido. Pero hay que trabajar sobre la cuestión de propiedad intelectual, sin duda. Gracias. Y ahora vamos a una pregunta de Brigitte Bourgisset de Short Rental. Y ella nos pregunta si hay un intercambio que se realiza entre los gobiernos que prácticamente han tenido buenos resultados, supongo que económicos o de salud, aún antes de la campaña de vacunación, como China, Nueva Zelanda, Finlandia, que compartan sus mejores prácticas. Cristalina parece que está asintiendo. Sí, la primera medida que nosotros adoptamos cuando empezó la pandemia fue crear lo que llamamos el Policy Action Tracker, es decir, seguimiento de acción de las políticas, que los países puedan aprender unos de otros lo antes posible. Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes, sigue siendo el caso, y en ese sentido, el objetivo de compartir lo que funciona tanto en el plano de la salud como en el plano de la economía es algo clarísimo. Y para nosotros hemos visto los beneficios de una transmisión acelerada y de unas respuestas más sincronizadas en el plano político frente a la crisis. Y el mundo lo está haciendo y entonces por eso hemos evitado otra depresión durante las reuniones de primavera.
vamos a publicar el World Economic Outlook. Y una de las cosas que veremos es cuánto habría costado la crisis sin estas medidas sincronizadas y sin este aprendizaje rápido unos de otros. Y les aseguro que la diferencia es dramática entre una recesión grave y una depresión gravísima. Siguiente pregunta, específicamente para David Malpass. Las disposiciones de ayuda al comercio están adaptadas para las empresas chicas para evitar que pierdan por la adaptación al cambio climático. Respuesta: la adaptación es un reto crítico y muy caro para muchos países. Entonces, lo que estamos haciendo es aportar más dinero a la adaptación, trabajar directamente con los países en sus campañas de adaptación y, como les dije en mis comentarios iniciales, la prioridad crítica es la financiación del comercio y también los problemas de los bancos corresponsales. Estos son los grandes impedimentos para los países más chicos. El comercio mismo, es decir, la financiación del comercio es vital para el comercio. Piensen en la facilitación del comercio y una de las cosas más importantes es que cuando se preparan a exportar sus productos necesitan tener suficiente dinero para que esperen a la llegada de los resultados. Y si ya hemos lanzado 10.000 millones de dólares en ese sentido, es un monto bastante importante para el Banco Mundial. Y a la vez quisiera volver sobre la cuestión de suministro de vacunas. Un segundo. Es un problema de comercio, pero también es un problema de transparencia. Apoyo lo que decía Ngozi sobre la tercera vía, a la vez trabajando sobre las vías paralelas. Hay que encontrar formas de lograr este suministro. Y la IFC tiene 4.000 millones de dólares destinados a nuevas fabricaciones, pero uno de los problemas es la falta de transparencia en los contratos. Entonces, es muy difícil agregar más suministros si no sabemos que lo actual ya está comprometido y es parte de las opciones que tienen las economías avanzadas. Y eso no se está deteniendo. Entonces, habría que lograr que los excedentes de vacunas de los países en los países más avanzados puedan ser cedidos y a la vez las opciones también, y entonces pueda ser mejor repartido y que se vaya expandiendo la existencias actuales. Hay que planear a largo plazo. Seguramente el 2022 todavía tendremos la pandemia y también hay que fabricar los precursores, los insumos. Hay una falta de transparencia en los contratos actuales y eso es un gran problema. Gracias. Tengo otra pregunta. Hemos hablado mucho de propiedad intelectual y uno de los temas que surgieron en muchos de sus comentarios son las restricciones a las exportaciones y el peligro que eso planteaba para el lanzamiento de las vacunas. Tenemos una pregunta de Julius Bisegongo de CNBC África. Creo que está dirigida a la doctora Ngozi y después a los otros. La pregunta es, ¿qué están haciendo los países de la Unión Europea para limitar la exportación de las vacunas? ¿Es legal bajo las normas de la OMC? Y pensemos ahora en la próxima pandemia. Si estas restricciones a las exportaciones son problemáticas, ¿qué podríamos hacer para evitar que surjan la próxima vez también? Doctor Ngozi primero y después los demás. Sumaya, quiero empezar su respuesta antes de llegar al fondo de la cuestión, diciendo que hace un par de semanas, cuando escuchábamos a los fabricantes hablar de la fabricación de vacunas, uno de ellos de Pfizer-BioNTech nos dijo que su vacuna requiere 280 componentes que son fabricados en 19 países. Esa es su cadena de suministro. Y la verdad que esto es
increíble. O sea, que si en un país, en un lugar hay algún bloqueo por sobre algún componente, eso va a detener el aumento de la producción de esa vacuna en todo el mundo. Y es por eso que las restricciones, prohibiciones a las exportaciones deben ser limitados, desalentados, según las normas de la OMC. Se permite que en casos de emergencias nacionales, un país puede establecer restricciones a las exportaciones, pero esto tiene que ser temporario, debe ser notificado a todos los miembros, debe ser transparente, temporario, como les decía, tiene que estar limitado en el tiempo y proporcional a la situación que se está viviendo. Entonces sí, hasta cierto punto, declarar una restricción de las exportaciones no es contrario a las normas ante la OMC, pero se desalienta que eso sea prorrogado. Como les decía, las cuestiones de transparencia y proporcionalidad son esenciales, y eso es lo que estamos tratando de durante la pandemia. Eso es lo que contribuyó la OMC, es decir, que los miembros limitaran esas restricciones. Y tengo muy buenos motivos, si es que, y tengan buenos motivos para crearlos, si es que lo hacen. Y por supuesto que hablamos con la Unión Europea. La Unión Europea nos dice que unos están exportando vacunas a otros países y que hay demasiadas restricciones. Pero yo les dije que estaba desilusionada. Porque, a ver, ¿cómo podríamos expresarlos? El ejemplo que sientan es simbólico, que la Unión Europea, que muchos miembros tienen en alta estima, no debe tener estas restricciones a las exportaciones. Entendemos la política, pero yo les he dicho, estoy desilusionada, sobre todo que han prorrogado esto desde marzo, de marzo a junio, y yo estoy hablando con ellos sobre cómo podemos asegurarnos que estas restricciones sean eliminadas. Muy bien. Bueno, nos quedan 2 minutos, así que voy a pedir un comentario más de parte de Ángel antes de pedirle a la doctora Ngozi que cierre esta sesión. El señor Gurría. Gracias. Yo creo que tenemos un caso bastante simpático. Uno de los grandes productores posibilitó que la India fabricase vacunas, porque ahí necesitan millones de vacunas, y también Argentina, que ha estado suministrando a su propia población y, por supuesto, otras poblaciones en Latinoamérica. Ahí, sin tener que basarnos en exenciones ni nada así, sino simplemente los aspectos prácticos de cómo fluye el comercio, en fin, el caso es que se están distribuyendo vacunas. Y lo digo porque parece que nos metemos en los vericuetos de las palabras y eso se convierte en algo más importante que el problema en sí. En cuanto a estos comentarios que se acaban de hacer, yo creo que hay que plantearse toda la estrategia en su conjunto, la lógica de hacer frente al virus. No se organizó bien desde el inicio, diría yo. Estaba todo el mundo a la cola con el talonario en mano para pagar y asegurarse que tenían el dinero para pagar por adelantado. Y como uno no sabía si iba a ser la vacuna de AstraZeneca o de Moderna o de BioNTech ni de Novavax, en fin, estaba uno en todas las colas y acabó con un múltiplo de todas estas vacunas, y hace muy poco Estados Unidos compró otras 100 millones de vacunas de una marca en particular, con lo cual ahora ha llegado el momento de reorganizar todo esto, y en cuanto a la producción, habrá una producción nueva. A partir de abril, de mayo, podrá haber cientos de millones, probablemente habrá miles de millones de vacunas disponibles, pero ahora mismo
hay un pequeño embotellamiento en el proceso, hay una pequeña demora en cuanto a cómo está organizada la producción en estos momentos, pero sí habrá suficiente. La cuestión es la siguiente: ¿cómo podemos asegurarnos de que más allá de los países de la OCDE puedan llegar estas vacunas a los países en desarrollo? Sí, muchísimas gracias. Ha sido un debate a fondo. Muchísimas gracias a todos. Y ahora le doy la palabra a la doctora Ngozi para que concluya la sesión. Muchísimas gracias. Para mí ha sido una sesión que me ha llenado. Ha sido un debate muy rico y también gracias a los participantes que nos han hecho preguntas muy interesantes. Ojalá tuviéramos más tiempo para contestar a todas. Ahora, lo que ha quedado de manifiesto en nuestro debate es que el comercio ha hecho una contribución positiva para ayudar a resolver los problemas de la pandemia, permitiendo la circulación de bienes, sobre todo productos médicos, de forma más libre entre los países, sobre todo para aquellos que no tienen capacidad de fabricar sus propios productos médicos. ¿Se podía haber hecho más? La respuesta es que sí, sí se puede y se tenía que haber hecho más. En esto han hecho hincapié todos, porque han hablado del tema de las vacunas. Yo creo que todos hemos hablado muy apasionadamente acerca del acceso equitativo y asequible a las vacunas. Probablemente ese acceso sea el mejor estímulo económico que podamos aportar, lo que más servirá para corregir esa desigualdad que ya sabíamos se daba en el mundo, pero que se ha agudizado aún más. El comercio es lo que puede permitir que haya circulación de las vacunas. También hay que suavizar las restricciones para que funcionen correctamente las cadenas de suministro. Si todos aceptamos que los países en desarrollo tienen que tener acceso, como se ha dicho antes, creo que fue el doctor Tedros, no es una cuestión de caridad, es del interés propio de todos los países. Si queremos recuperarnos de esta pandemia y queremos una recuperación económica firme, tiene que haber acceso a las vacunas para todos. ¿Cómo hacerlo? Aupando la producción ahora mismo y aprovechando la capacidad disponible, sobre todo en países en desarrollo y mercados emergentes, pero también hay que abogar para que haya acceso de cara a la pandemia siguiente. Ahí también hay un debate, no hay que pensar solo en lo que está pasando ahora mismo, sino que hemos de prepararnos de cara al futuro. Como ha dicho David Malpass, a lo mejor esto dura una buena temporada y podríamos pasar a un problema más a largo plazo. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. También estamos todos de acuerdo en que el comercio lo que puede hacer y ha hecho en el pasado es ayudar a aumentar esa recuperación. Cristalina ha hablado a fondo de eso. La ayuda para el comercio puede ser un componente fundamental y me han encantado esos ejemplos de Ángela acerca de la ayuda para el comercio y cómo ha ayudado al mundo para que todo vaya mejor. Isabel también ha apoyado firmemente esa cuestión, lo que puede hacer el comercio para levantar a los pueblos, sobre todo en estos momentos de pandemia. De manera que pienso que hemos demostrado que el comercio es fundamental, puede hacer las cosas aún mejor, debería hacerlo y tenemos que asegurarnos de que haya un impacto en la vida cotidiana de las personas gracias al mecanismo de ayuda para el comercio. Así que muchísimas gracias a todos por este debate maravilloso. Para mí es un privilegio contar con la presencia de todos mis amigos aquí hoy. Gracias. Isabel, David, Ángel, Cristalina y doctora Ngozi, muchísimas gracias. Gracias, Sumaya. Se levanta la sesión. Bye bye. See you soon, Isabel.